Hoy hablaremos de un tema que es motivo de burla para algunos y de terror para otros, pero la gran mayoría de personas tiene una profunda curiosidad para entender algo que durante muchos siglos se ha hablado de ello, pero que hasta el día de hoy casi no podríamos definir bien de qué estamos hablando. ¿Has escuchado hablar alguna vez acerca de los demonios? Sé que cada uno se le aparece una imagen distinta en su mente cuando digo esta palabra. Y no es en vano, porque en realidad hay muchísima confusión al respecto. Y como siempre en este canal, hoy vengo a traerte la perspectiva de la Torá, la Biblia, desde su perspectiva hebrea, la tradición judía y la Kabbalah. ¿Qué son los demonios? ¿Existen o no? ¿Pueden hacerte daño? ¿Cómo protegerse de ellos si es que realmente están allí? ¿Y cuándo es que intentan atacar a la persona? Todo esto lo voy a estar contestando el día de hoy, explicándote los diferentes puntos de vista y dándote, como siempre, consejos prácticos para que los puedas aplicar en tu vida. He dividido este video en 4 partes principales para que te sea más sencillo. Número 1, voy a hablarte de los demonios en la Biblia hebrea. Y vamos a comprender a qué se refiere exactamente la Biblia cuando los nombra y cuál es el término hebreo que nosotros utilizamos para referirnos a ellos. Número 2, voy a hablarte de los demonios en la perspectiva hebrea, antigua, de los sabios del Talmud, de la Mishnah y la tradición judía que en el primer siglo fue la predominante. Número 3, voy a hablarte de cómo se ha desarrollado durante los siglos este concepto. Y número 4, voy a hablarte de este concepto a partir de la Kabbalah y darte consejos prácticos para tu vida. Empecemos por el número 1, los demonios en la Biblia. ¿Cómo se llaman demonios en la Biblia? La palabra para demonios es la palabra shedim, que sería el plural de la palabra shed, que así se nombraría a un ente, si es que realmente es un ente, como el que solemos imaginar cuando hablamos de estos seres malignos. Hay diferentes versículos para hablar de esto, pero realmente los principales son los siguientes. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 17, dice lo siguiente: Zavhu la shedim lo Eloah, es decir, y ofrecerán, ¿sí?, ofrendas a los shedim que no son Dios. Ahí vemos esta palabra shedim, a la que parece ser que las personas sacrificaban con motivos de idolatría. Lo mismo podemos ver en el Salmo 106, verso 37, cuando dice: Vaizbehu et benehem, y sacrificaron a sus hijos, ve et benotehem la shedim, y a sus hijas a los shedim, a los demonios, que realmente, como vemos aquí, eran nada más y nada menos que ídolos paganos que realmente la gente los consideraba como entes reales. Sin embargo, la Biblia les da un lugar abajo, es decir, dice, estos no son realmente dioses, son algo llamado shedim. En Levítico 17:7 vemos cómo el texto no les llama así, sino que les llama de otra manera, les llama seirim, que en realidad significa cabrito. ¿Por qué se relacionaría el cabrito con este término que es el mismo que el de los shedim? Cuando dice, por ejemplo, no sacrificarán más sus ofrendas a los seirim, ¿sí?, a los cabritos, que son estos entes que a la gente les sacrificaba, a quienes se prostituyen. Se sabe que en el texto bíblico prostituirse tras algo es también usado no solamente para temas sexuales, sino también para la idolatría. Así pues, vemos cómo estos shedim, estos demonios, en el texto bíblico, ¿sí?, hebreo original, es algo así como un sinónimo para los diferentes ídolos o las diferentes fuerzas a las cuales la gente sacrificaba. El Rabat, Rabbi Abraham ben David, explica que los llamaban seirim porque realmente la gente los veía así, como cabritos peludos, mientras que Maimónides explica que se llamaban así porque se relacionan a todas estas fuerzas negativas como a seres que de alguna manera vivían en lugares desiertos, como por ejemplo el desierto de Seir, ¿sí?, que era un desierto árido. Pues de ahí se veía como a los lugares alejados
se creía popularmente que vivían en lugares así. Otro texto muy importante es el texto en el libro de Levítico donde se habla de Azazel. Azazel era un sacrificio que se hacía en el día más importante del año, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, que era el día 10 del mes séptimo, según la Biblia, donde se hacía un sacrificio donde se lanzaba al desierto por un precipicio a un cabrito, ¿sí? Y se dice que este cabrito era para Azazel, y este nombre lo relacionaron muchos con alguna entidad de estas que vendría a ser también algún tipo de demonio. El motivo del por qué se hacía ese sacrificio y qué tiene que ver no lo vamos a tocar en este video, pero también es un tema que de alguna manera deberíamos explorar en otro momento. Aún así, después de todo lo que hemos visto, aparte de que son entidades que están relacionadas con los cultos paganos e idólatras, no tenemos información acerca de ellos, ni tenemos ningún tipo de información de que realmente pueden hacer algún tipo de mal a las personas, ni de alguna interacción. En otros lugares de la Biblia se habla de espíritus malos o de otras cosas, pero no hay ninguna relación entre estos conceptos de espíritus y entre estas entidades, a priori como mínimo. Por lo tanto, solo con el texto bíblico nos quedamos un poquito con la pregunta abierta. ¿Qué son estos demonios y si realmente existen? Porque si son entidades idolátricas, puede ser que realmente no existan. ¿Existen acaso idolatrías? ¿Hay otros dioses? Por el hecho de que las personas creyeran en ellos y les sacrificaran, no significa que tengan una existencia real. Como veremos a continuación, esa es incluso la opinión de algunos de los sabios. Pero vamos a ir paso por paso. ¿Qué dice la tradición judía antigua acerca de los demonios? En los libros antiguos de la tradición judía, como por ejemplo en el Talmud, el concepto Shedim aparece decenas de veces. Y también con otro sinónimo que son los Mezikim, que literalmente significa aquellos que dañan. Y realmente cuando vemos la relación que los sabios tuvieron con este concepto, es una relación de intentar protegerse de entidades que tienen capacidad de dañar. Uno de los textos quizás más importantes es un midrash que se llama Avot de Rabbi Natán, donde allí se dicen 3 cosas que los demonios tienen como los seres humanos y 3 cosas que tienen como los ángeles. De aquí ya se puede deducir algo muy importante, y es que no son ni ángeles ni son personas. Es decir, no están en el mundo físico, pero tampoco en el mundo espiritual. Como dice el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, en el libro Mahamar HaIkarim, dice que los demonios son un aspecto intermedio entre lo físico y lo espiritual. Por lo tanto, tienen influencia en el mundo físico, y de alguna manera pueden interactuar con él, y también con el mundo espiritual, pero no del todo. Todo eso lo entenderemos más adelante en la cuarta parte, porque lo explicaré de una forma que realmente vas a poder comprender y entender profundamente este concepto. Pero ahora sigamos. ¿Cuáles son esas 3 cosas como los hombres y cuáles son esas 3 cosas como los ángeles? La primera es que tienen alas como los ángeles. Número 2 dice que pueden volar de un lugar a otro del mundo como los ángeles. Y número 3, que pueden escuchar lo que se dice detrás del pargot. Pargot es como decir, es como algo que separa 2 dimensiones o 2 espacios. Y es como escuchan lo que hay detrás del pargot, es decir, escuchan lo que Dios dice, por ejemplo, o decreta sobre el mundo. Es decir, tienen información de lo que está por suceder en el futuro. Esas son las 3 cosas que ellos tienen como los ángeles, según lo que dice la tradición judía. Y 3 cosas como los seres humanos es que comen y beben, se reproducen y se multiplican, y número 3, mueren como los seres humanos. Hay otros que añaden que no pueden ser vistos, pero que ellos sí ven a las personas. Esto nos sigue mostrando lo que ya dijimos, que los demonios son vistos como algo intermedio entre lo físico y lo humano y lo angelical y espiritual. No es ni una cosa ni la otra, pero sí es algo intermedio, y eso tiene que ver con lo que nos va a explicar después el Zohar. Lo más importante es entender que los sabios de Israel en la época del Talmud y de la Mishnah creyeron en estos entes, los identificaron y además nos dieron todo tipo de consejos para liberarnos de ellos, tanto algunas oraciones o otro tipo
de actividades que nosotros podemos hacer para separarnos de ellos. Otra cosa para seguir entendiendo lo que estamos diciendo es lo que dijeron los sabios en el Talmud, que los demonios fueron creados el viernes al mediodía. Como sabes, según la Biblia, la creación fue hecha en 7 días. Pues el hecho de que dijeran que fueron creados el viernes al mediodía es muy interesante, porque realmente esta es una hora que no es ni espiritual como el sábado, el Shabbat, ni físico como los 6 días de la semana. Es algo intermedio. Y de nuevo vemos este concepto del ser intermedio, que no es ni una cosa ni la otra, que no encuentra su lugar en ninguna parte, que no tiene por un lado un cuerpo físico real, pero tampoco es un ser espiritual. Es algo que se quedó en el medio. En otro lugar en el Talmud incluso se dice que todo tipo de voces que se escuchan o todo tipo de acciones que se hacen y parece que han venido de la nada, puede ser que tenga que ver con ellos. Y esto se da incluso en temas completamente técnicos, como por ejemplo la hora de escribir un divorcio y otras cosas que, si no hemos visto a la persona, tenemos sospecha de que quizás quien lo haya hecho sea un ente que no es un ser humano, y otro tipo de cosas que sí están escritas allí. Durante esa época también se le dieron incluso diferentes nombres a los demonios. Por ejemplo, se dice que Naamá, la esposa de Noaj, es o la esposa de Noé, o por otro lado también es considerada la madre de los demonios. En la tradición judía también vimos diferentes rangos de demonios. Hay la reina de los demonios y el rey de los demonios. El nombre de una es la Lamed Yud Tav, que se puede leer como Li y luego Lit. Y también hay otros nombres diferentes que estás viendo ahora en pantalla. Nosotros en nuestra tradición acostumbramos a no pronunciarlos para no conectar con ninguna energía negativa, pero el punto es que se vieron diferentes jerarquías, como si hay jerarquías en los seres humanos y hay jerarquías en los ángeles, pues también hay en ellos cierto grado de jerarquías. Incluso se habló de gente que conocía, ¿sí? Tenía conocimiento de estas diferentes jerarquías, incluso dice algunos que las usaron para mal, otros que las usaron para bien. De todas maneras, esto es lo que nosotros tenemos como base. Ahora, a partir de aquí, durante los siglos, y aquí entramos en la tercera parte del video, empezó a haber una gran discusión entre dos escuelas diferentes dentro del judaísmo. Número uno fue la escuela de los grandes cabalistas, o las personas que de alguna manera tendían más a la espiritualidad y a la literalidad de los textos, donde dijeron que realmente hay entidades malas que tienden a atacar a los seres humanos. ¿Por qué? Porque buscan completarse. Como ellos están en el medio, ellos buscan un cuerpo para habitar, ellos buscan un lugar en el mundo físico igual que nosotros lo tenemos, que ellos no pueden tener, y que estas entidades se llaman los demonios y que realmente existen tal como lo dijeron los sabios o como vemos en los textos bíblicos. Por otro lado, tenemos la opinión de Maimónides, que no nombró los demonios en ningún lugar, y parece ser que en algún lugar dijo también que no creía en ellos. El Meiri, que fue otro de los grandes sabios medievales, explica que probablemente lo que pensaron es que la creencia popular del momento, ¿sí? Incluso a nivel científico, las personas creían que estos entes existían. Por lo tanto, los sabios se relacionaron a partir de los conocimientos de la época, pero que no era realmente algo que ellos nos transmitieron como un principio de fe que tengamos que creer si se demuestra lo contrario de que no existen, y que por eso Maimónides decidió no creer en ellos. Entonces, deberíamos explicar, según Maimónides, todos los textos de la Biblia y todos los textos del Talmud como creencias populares que la gente realmente tenía, ¿sí? Y por eso les hacían sacrificios, pero que no realmente tengan una existencia de verdad. Y todo lo que dijeron nuestros sabios acerca de lo que eran 3 cosas como los hombres, 3 cosas, son cosas que se creían en el momento y por eso nos las transmitieron, pero que realmente no existen. Obviamente es un poco complicado decir eso, porque los sabios sí nos hablaron de ellos, sí nos explicaron, sí hablaron a nivel espiritual y de cómo guardarnos de ellos, y hablaron incluso de experiencias que las personas habían tenido o podrían tener con ellos. Por lo tanto, es un poco complicado, y por eso es que la gran mayoría de los sabios creyeron en entidades espirituales que
de alguna manera se llamaban Shedim o demonios. Y entramos a la cuarta parte, según la Kabbalah. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues como ya hemos dicho antes, uno de los más grandes cabalistas, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, explicó lo que ya dijimos, que son seres entre los ángeles y los seres humanos, seres que tienen parte material y parte espiritual conviviendo en ellos, pero el punto no es que convivan con plenitud, sino que es falto en todo, falto en lo material, falto en lo espiritual. Y el motivo que es así, ya dijimos en nombre del Zohar, es porque son poderes demasiado grandes que cuando contactan con la realidad no la rectifican, sino que la destruyen. Son demasiada fuerza hasta que se convierten en poderes destructivos. Así que tenemos dos cosas que ya podemos entender. Uno, son todos esos poderes que van en contra de la naturaleza de la creación. La naturaleza de la creación es completarse. Como dice el texto bíblico, que Dios creó el mundo para hacerse. ¿Qué quiere decir para hacerse? En hebreo, Asher bara Elohim la'asot, que hizo Dios para hacerse, quiere decir para completarse. El mundo siempre se completa. Las plantas crecen, el ciclo de la creación siempre va hacia adelante, los seres humanos buscan una vida mejor, buscan hacer un mundo mejor, todo va hacia adelante. Sin embargo, ellos no. Ellos son esas fuerzas que retienen la plenitud y le dan lugar a la falta. Y por otro lado son poderes destructivos, porque al no poder completarse, lo que hacen es destruir y traen esa falta. Y por eso es que se encuentran en diferentes lugares de destrucción, como ruinas, desiertos, etc. En la Kabbalah se dice que estas fuerzas actúan alrededor de los seres humanos siempre, porque el ser humano es una fuerza continua de plenitud, mientras que ellos quieren y son, por esencia, todo lo contrario. Sin embargo, también nos deja muy claro que ellos no tienen independencia. Si los ángeles no pueden hacer acciones independientes, sino que son enviados de Dios, ellos mucho menos que no pueden dañar a ningún ser humano si no hay un permiso anterior, obviamente dado desde lo alto, y si no hay una invitación por lado de los seres humanos también a esos poderes de falta. Nuestros sabios hablan de diferentes cosas que podemos hacer para echar de nuestras vidas todos esos poderes de falta. Número 1, el Kriyat Shema antes de dormir, la lectura del Shema antes de dormir. El Shema es un texto que habla de la unidad de Dios y por lo tanto, como esos seres son faltos, obviamente es todo lo contrario a la unidad. Lo falto es algo compuesto, parcial, no es ni una cosa ni la otra, mientras que lo que es uno es completo. Por lo tanto, proclamar la unidad de Dios y que Él es el único poder es algo que va obviamente en contra de su esencia y por eso que los elimina. Número 2, el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo que tiene diferentes códigos en contra de todos estos seres. Y número 3, la conducta moral en rectitud de la persona, no dando lugar a todo lo que tenga que ver con la falta, no dando lugar a todo lo que tenga que ver con el egoísmo, de no trabajar para completar el mundo, sino para quedarse todo para uno. Diferentes lugares que la persona abre brecha a que todas las fuerzas de mal entren a su vida. Estas tres cosas son las que puedes de forma inmediata aplicar todos los días y te he dejado también un link con el Kriyat Shema, la lectura del Shema, y el Salmo 91 para que lo puedas descargar y leer todas las noches antes de dormir. Y sin más, espero que te haya gustado este video, me dejes en comentarios qué has aprendido de nuevo, like y suscripción si no lo habías hecho antes, y nosotros nos veremos en el próximo video. Shalom.